Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Una vez más, bienvenidos a La Vid, y también a los que nos acompañan por internet, también bienvenidos. Seguimos nuestra serie sobre el libro de Marcos, entonces les pido que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 5, versículo 21. Y mientras lo buscan en sus Biblias, la realidad es, acabamos de hablar del huracán Matthew que ha traído destrucción, muchas vidas perdidas, más de 900 ya, incluyendo Haití, Estados Unidos. Pero la realidad es que en esta vida sufrimos. En esta vida sufrimos de enfermedades, ¿no? Tenemos miembros en esta iglesia que son afligidos en sus cuerpos. No tenemos que mirar lejos, no tenemos que ir a la televisión. Aquí mismo tenemos gente que sufren. Unos sufren de los huesos, unos sufren de las coyunturas, unos sufren de la espalda u otra parte del cuerpo. Y se tienen que cuidar, tienen que tomar su medicina solamente para controlar el dolor a veces. Otros sufren de la diabetes u otras condiciones que traen otras complicaciones. Tenemos un miembro que nunca va a caminar en esta vida y depende de su esposa por todas sus necesidades, todo lo que los demás hacemos diariamente sin pensar. Y para todos estos y más, no hay remedio. No hay una droga, una medicina que va a curar el cáncer, por ejemplo. Solo hay maneras de controlar el dolor a veces y a veces no. Y hay maneras de minimizar el sufrimiento, pero todavía está allí. Pero por lo menos los que sufrimos tenemos vida. Hay otros que sufren la pérdida de un ser querido. Acabamos de ya platicar de una familia que perdió un familiar esta semana. Y ahora un hombre que es cristiano, tiene fe en Dios, se queda viudo con 2 hijos. Esta mañana me di cuenta de una familia cristiana, otra iglesia hermana, que de repente perdieron su hija de 10 años. Algo inesperado, y yo no me puedo imaginar lo que es eso. Yo no me puedo imaginar ninguna de estas situaciones cuando uno pierde su esposa, su esposo, sus hijos o sus padres. La semana pasada vimos que Jesús triunfa donde el hombre no puede. Los discípulos pasaron una mega tormenta que no podían, y Jesús solo con su palabra trajo paz y calma. Hoy vamos a ver que Jesús triunfa aún hasta la muerte. Jesús triunfa hasta sobre la muerte. Ese es el título del mensaje de hoy. Solo tenemos que hacer una cosa, dice Jesús, para tener este triunfo que Él nos ofrece. Lo vamos a ver, pero es no temer y creer solamente. Y vamos a leer un pasaje aquí donde Jesús, vamos a ver, triunfa no solamente sobre las olas del mar y el viento, el mundo natural como hemos visto, no solo también triunfa sobre los demonios y Satanás y sus fuerzas. Él también triunfa sobre nuestros cuerpos, la enfermedad, y Él triunfa sobre la muerte. Lo que la muerte quita y roba, Jesús da y restaura. Y aquí en este pasaje, capítulo 5, tenemos que recordar que este pasaje es descriptivo, no prescriptivo. En tantas palabras, ese pasaje describe lo que sucedió en este lugar, con estas personas, en este caso, en esta situación. No es una fórmula para uno seguir directamente. Si yo hago lo que la mujer hizo, si yo toco el manto de Jesús, yo seré sanada o sanado. No está diciendo que si yo clamo a Jesús, me postro a sus pies, Él va a traer mi hija de la muerte. No, está describiendo lo que pasó. Y a nosotros nos toca escudriñar este pasaje y entender qué son los principios bíblicos para nosotros hoy. Yo no soy Jairo, como vamos a ver. Yo soy Philip.
Yo no vivo en Israel en el primer siglo, Estados Unidos, siglo XXI. Tenemos que entender qué es el principio que Dios nos quiere enseñar, qué es el mensaje que Dios tiene, no para Jairo, primero lo que era para Jairo y para esa mujer de flujo, pero ahora qué es el mensaje para nosotros hoy en día. Y entonces te voy a dar un ejemplo de cómo se hace incorrectamente. Vamos a leer de Jesús levantando a una niña de la muerte. Bueno, había un hombre en Kenia, en África, que perdieron su bebé, él y su esposa, cristianos, de una iglesia cristiana carismática. Y después de otros embarazos, perdían su bebé, al fin les nació un hijo. Y estaban regocijando, alabando a Dios, hasta que el niño, el bebé, se enfermó y se dieron cuenta que se estaba muriendo. El pastor lo llevó al hospital caminando, teniendo fe que Dios iba a sanar su hijo. Porque su esposa tuvo una visión de su hijo jugando ya más grandecito en el lodo afuera de su casa. El pastor le animó en aquel entonces: ten fe que Dios lo va a sanar. Si tienes fe, serás sano. Bueno, el hombre regresó caminando a casa con su hijo muerto en sus brazos. Y cuando él llegó a la casa, su esposa dijo: ven, papá, dame mi hijo, que yo sé que está vivo. Y esto fue una crisis de fe para este hombre y su mujer. Pero no terminó ahí, porque la iglesia, el pastor le dijo: ¿sabes qué? Dios lo va a resucitar. Yo tuve esa visión, le dijo su esposa. Oraron, vinieron todos de la iglesia, oraron toda la noche, oraron, esperando un milagro. Y después de que pasó toda la noche, el próximo día, se fueron. Y al final de todo, la culpa fue del papá y la mamá por no tener suficiente fe. Esta pareja casi perdió su fe. Y por la manera en que ellos fueron enseñados, sufrieron más de lo necesario. Fue la gracia de Dios que les permitió darse cuenta que ellos tenían una doctrina equivocada, errónea. Y les dio una esperanza falsa. Leían la palabra de Dios, pero porque no entendían correctamente, fue interpretada incorrectamente. Tuvieron una fe en algo que no era correcto, que no era verdad. Y sufrieron. Vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar aquí de este pasaje. ¿Cómo va a afectar esto nuestras vidas? Y entender la verdad para que podamos tener una esperanza no falsa, pero viva, correcta. Entonces, ahí como están, vamos a leer todo el pasaje de versículo 21 al 43. Es una historia muy, muy bonita, interesante. No vamos a brincar ningún versículo. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron:
¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Unas observaciones sobre la autoridad de Jesús aquí. Jesús hizo 2 milagros. Primero sanó a una enfermedad incurable de 12 años que esta mujer tenía. Y luego vemos que Jesús resucita a una niña también de 12 años. 2 milagros distintos, diferentes situaciones completamente no conectadas, pero solo hay un resultado: sanidad y salvación. Aquí aprendemos esto: solo fe en Jesús sana y salva. Solamente fe en Jesús sana y salva. Solo Jesús tiene la autoridad sobre todo. Solo Jesús. La naturaleza que habíamos visto, los demonios, y ahora vemos nuestros cuerpos y hasta la muerte. Un problema u otro no le hace diferencia a Dios. No hay niveles de problemas, unos más fáciles, otros más difíciles para Dios. Para nosotros sí. Cuando me trae un problema fácil, mis hijos, quedo contento, me quedo como un héroe. Pero un día no voy a poder hacer eso. Yo voy a decir a mis hijos o hijas ya grandes, yo no sé. Y no te puedo ayudar porque yo no puedo. Aunque todo mi ser dice que yo quiero, yo no puedo. Yo no tengo la solución para tu problema. Pero Dios no es así. Él es el Todopoderoso, el creador de todo. Él habla y su palabra es un hecho. Un problema es igual al otro. Recuerda capítulo 2, el paralítico, que sus 4 amigos lo suben al techo, abren el techo y bajan el paralítico. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No hay ninguna diferencia para mí. Digo una cosa, digo la otra, para mí es igual. Él tiene toda la autoridad. No es el problema que es nuestro problema. Es dónde o en quién ponemos nuestra fe. Ese es el problema, dónde ponemos nuestra fe, o más bien dicho, en quién ponemos nuestra fe. Las lloronas, como las estoy llamando en versículo 40, ellas, 40, ellas son unas profesionales que van a ayudar a la familia.
lamentar la muerte de un ser querido. Y esto era común en la cultura. Para ellas, cuando Jesús dice, no, la niña no está muerta, está dormida. Qué falta de respeto. Se burlan. Este hombre no sabe. Esa es nuestra profesión. Nosotros sabemos cuando alguien está muerto. Está obvio, está muerto. Ya nos pagaron, aquí estamos y se acabó. El problema es que según sus experiencias ya se había terminado todo. Ellas pusieron fe en su experiencia y no en Jesús. En la ciencia y no en Dios. La mujer de flujo, ella sí creyó en Jesús, ¿no? Por fe, ella sabía que si ella tocaba su ropa, iba a ser sanada. Las leyes naturales no aplicaban cuando ella iba a Jesús. Ella sabía las leyes naturales, había gastado todo su dinero en médicos y medicinas y no, ¿sabes qué? Se puso peor. Jairo creó también, pero él tuvo un poco de ayuda, ¿no? Él tuvo el ejemplo de la mujer que él vio que ella fue sanada delante de sus ojos. Pues Jesús también le anima, no temas, cree solamente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué aprendemos? Bueno, si solo fe en Jesús salva y sana, vamos a creer solamente en Jesús. ¿Qué les parece? ¿Fácil? Si solo Jesús puede sanar, vamos a poner nuestra fe en Jesús porque solo Él nos trae salvación. Solo en Él hay esperanza, donde no hay esperanza en ninguna otra persona o cosa. Jairo era una persona con posición, ¿no? Él era uno de los líderes de la sinagoga, que significa él se encargaba de la sinagoga, tal vez él solo, quizás era un grupo de varones. Y ellos aseguraban que lo que se enseñaba y se decía era de acuerdo a la palabra de Dios y no había herejía o malentendimiento. Y él tenía su círculo de familia, su círculo de gente con fe, y ellos pudieron hacer nada para él. No le pudieron ayudar. La mujer gastó su dinero, muchos médicos, dice, medicinas, y la dejaron pobre y peor. 12 años sufriendo. Pero Jesús, con su palabra y con su toque, todo fue restaurado ahí mismo. Todo fue como debería de ser. Con la mujer, Jesús afirma, ¿qué dice Jesús a la mujer? Ella es sanada antes de que él habla. Y él le dice, versículo 34, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. A Jairo le dice antes, primero le dice a ella, ¿sabes qué? Eres sanada, no temas, estás sanada, vete en paz. A Jairo dice, no temas, ten fe, porque no había ocurrido la sanación todavía. Pero la palabra de Jesús es como un hecho. Cuando Él dice, hecho. Cuando Él hace, es como que se lo hubiera dicho. Es la palabra de su poder, dice las Escrituras. Cree solamente en Jesús. Pon tu fe en Él. Ahora sí, toma tu medicina. Sí, ve al doctor. Pero no pongamos nuestra fe en esas cosas. Dios va a decidir cómo y cuándo Él sana y obra. Hay gente que toma medicina y no son curados. Y unos que lo toman y sí. Dios usa la ciencia, Él usa la medicina, usa la tecnología, usa los doctores. Pero nuestra fe no está en esas cosas. ¿Nos entendemos, hermanos? ¿Queda claro? Entonces, eso es la autoridad de Jesús. Pero ahora vamos a hablar de la fe. Lo que vemos aquí, mira, vamos a ver primero lo que no sucedió. Me gusta ver muchas cosas, muchas veces ver lo que no pasa, porque a veces hacemos cosas y vemos que, bueno, aquí no se hizo, quizás no debemos hacer estas cosas si no vemos el ejemplo aquí, ¿verdad?
No hubo un rito para que haya sanidad. No pusieron velas, no hicieron oraciones, no hubo una vigilia, no hubo ayuno, no hubo una peregrinación al templo, nada de eso. Jesús tampoco dio instrucciones o dio pasos de tomar antes de salvar. La única instrucción que Jesús da es que no temáis, creed solamente. ¡Wow! ¡Qué fácil! Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, le dice en versículo 34. A Jairo, no temas, cree solamente. La fe desvanece el temor, lo platicamos. Jesús en la mega tormenta le dijo, ¿por qué están ustedes con tanto miedo? ¿No tienen fe? Aquí está la misma cosa, ya lo platicamos la semana pasada. Mira, lo único necesario para ser sano, para ser salvo, es fe en Cristo Jesús. Es lo único. Él obra como Él quiere, cuando Él quiere, pero la única cosa que necesitamos es fe en el Hijo del Dios Altísimo. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Dios bendice, da galardón a los que le buscan en fe. En Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay excepción de personas, no hay parcialidad con Dios. El que llega con fe, Dios escucha, Dios recibe. No importa tu trasfondo. Vemos la mujer, vemos el hombre, completamente diferentes personas en la sociedad. Cree solamente en Jesús como tu sanador y salvador. Tenemos que hacer lo que hizo la mujer, ¿verdad? En el pasaje dice, ella escucha de Jesús, ella busca a Jesús y luego se postra a los pies de Jesús. Escuchamos la palabra, respondemos a la palabra, nos hincamos a los pies de Jesús como Señor y Salvador. No importa nuestro trasfondo espiritual, no importa lo que pasó ayer o la semana pasada o el año pasado, no importa tus errores, no importan tus victorias. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Hemos hecho errores, sí, todos los hacemos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hemos muchas victorias en el pasado, sí, gloria a Dios. ¿Cuáles victorias vamos a tener hoy? ¿Verdad? No importa nuestro trasfondo. Jairo, un hombre educado en las cosas de Dios, responsable por las enseñanzas de la sinagoga en Capernaum, él se postra a los pies de Jesús. La mujer, wow, esto es interesante, si tomamos tiempo de recordar. Una mujer que estaba en flujo de sangre era una mujer impía. No podía estar con la sociedad, ni su esposa la podía tocar. O sea, nos ven se hacía impío. Ahora imagínate, eso es cada mes para una mujer, un ciclo normal. Entonces por esa semana ella tiene que estar alejada de su familia, alejada de la sociedad, hasta que se le pasaba ese tiempo. Ahora imagina que ese tiempo no pasa. 12 años no pasa. No está esta mujer simplemente sufriendo algo físico en su cuerpo. Está ahora ella rechazada de la sociedad, alejada de sus seres queridos. No tiene el apoyo de su familia. Está sola en su sufrimiento. Ella ni podía ir a la sinagoga. No podía ir a la iglesia. No importa lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, solo nos tenemos que postrar a los pies de Jesús en fe. Es lo único que importa. A veces gente piensa, ay, ¿qué van a pensar otros?
Ahora, ¿qué importa lo que piensan otros? ¿Qué piensa Jesús? ¿Quién te va a ayudar? No escuchemos las voces de otros. Mira, cuando Jesús termina de sanar a la mujer de flujo, llega las noticias que murió su hija. Mira, en versículo 35. Mientras estaba todavía hablando con la mujer que había sanado, vinieron de casa el oficial a la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. No estaban hablando a Jesús, Jesús está hablando a la mujer, llegan las noticias, hablando a Jairo, se le cae el corazón, Jesús escucha lo que no era para él, voltea a Jairo: no temas, cree solamente. Wow. Que si Jairo le hubiera prestado más atención a las noticias del mensajero que a Jesús. Pues Jesús, ya nada más que hacer, está muerta, gracias, pero no quiero gastar tu tiempo. No. Él temblando, no sabiendo qué esperar, va a la casa donde su hija está muerta. Porque él decidió escuchar a Jesús en vez del mensajero. Muchos nos dirán: ¿para qué vas a la iglesia cristiana? Otros dirán: ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Tienes más problemas ahora que antes? Otros dirán: ¿estás perdiendo tu tiempo? ¿Puedes hacer muchas otras cosas en tu weekend? ¿O los miércoles de la noche? Otros dirán: acepta la situación como está, como tú eres. Así te hizo Dios, no te preocupes, vive tu vida. Busca tu propia solución. Tú te tienes que sacar de tu problema. No. ¿Qué dice Jesús? No temas, cree solamente. Yo te voy a rescatar. Yo te voy a salvar. Yo te voy a sanar. Solo tienes que no temer y cree solamente. Él es nuestro Salvador. ¿Qué significa Salvador? Alguien quien nos salva, que nos saca de las difíciles. Entonces vamos a terminar con esto. He usado dos palabras: sanar y salvar, salvar y sanar. La cosa interesante en el Nuevo Testamento es que en el griego, idioma original, salvar y sanar es una palabra en el griego. Y cómo es sanar y cómo es salvar, cómo sabe uno, depende del contexto. Pero son como las dos ideas, es una idea en la Biblia, en esta cultura, en este contexto. Uno va a decir: ay, ¿quién me va a sanar? ¿Quién me va a salvar de mi sufrimiento? Es la misma cosa, sanar y salvar. Esa es la palabra, esa es la idea. Entonces la pregunta es: ok, pastor, me acuerdo la historia del hombre de África y cómo él tuvo un entendimiento incorrecto quizás de un pasaje así. ¿Qué puedo esperar yo para mi vida? Yo no soy la mujer de flujo. Yo no soy Jairo. Tengo un problema similar, quizás completamente diferente. Si esto no es prescriptivo, no hay un mandato aquí que Dios nos está diciendo, es descriptivo, nos está describiendo lo que Jesús hizo en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a yo entonces no temer y creer solamente? ¿Qué puedo sacar yo de esto? Bueno, muy buena pregunta. Gracias por hacerla, mis hermanos. Hemos hablado de que fe en Jesús te va a sanar y salvar. Y afirmamos eso porque aquí lo vemos. Pero la única pregunta no es si nos va a sanar y salvar. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es que Jesús nos va a sanar y salvar? Busquemos, por favor, en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 15.
Tenemos que dejar de pensar en aquí y ahora, en el presente, en esa existencia terrenal. Tenemos que empezar a pensar más en lo eterno, en el más allá, en lo que viene, lo que es nuestra esperanza final. 1 Corintios 15, versículo 50 al final dice así: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo va a suceder esto? En la trompeta final. Sigamos leyendo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. ¿Cuándo nos va a sanar Jesús a todos que tenemos fe en Él? En la última trompeta. Lo corruptible, lo enfermo, lo quebrado va a ser vestido de inmortalidad, de algo, un cuerpo incorruptible. Ya no habrá más enfermedad, vamos a estar todos bien. Porque lloramos cuando hay muerte en la familia. Sabemos que no está bien, algo no está bien, no deben de ser las cosas así. Cuando estamos enfermos, sabemos que está mal, no debemos estar enfermos, sabemos que algo está roto en nuestra vida y queremos estar bien. Bueno, Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Un cuerpo que nunca más se va a enfermar, que nunca más se va a poner viejo, que nunca más va a morir. Eso es cuando Jesús nos va a sanar y salvar a todos los que esperan en Él en fe. Habrá unos aquí en la tierra, Dios sí va a sanar. Hemos escuchado milagros que Dios ha sanado a personas aquí en este lugar. Pero no todos. La mujer del flujo, Dios la sanó, dejó de sufrir. ¿Dónde está ella? Está muerta, todavía murió. ¿Dónde está la niña de 2 años que Dios, Jesús la levantó de la muerte? Pobre niña, murió 2 veces. La salvación de que Jesús nos quiere dar no está en este mundo, está en el porvenir. No temas, cree solamente. Esa es la salvación que cuenta, esa es la sanidad que cuenta. Solo hay que hacer una cosa: no temas, cree solamente. Creer en Jesús. ¿Quién Él es? Él es el Hijo del Dios vivo. Es el creador de todo lo que es. A través de Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Tenemos que creer en su mensaje, lo que Él predicó. Ya hemos visto mucho aquí en Marcos. Arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Ese es su mensaje. Tenemos que arrepentir de nuestro pecado. Estamos lejos de Dios, por eso sufrimos en este mundo. Adán y Eva destruyeron todo y nosotros somos sus hijos también, siguiendo sus mismos caminos. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, admitir y estar de acuerdo con Dios que estamos mal. Y tenemos que creer en su obra.
en la cruz. Que cuando Él murió en la cruz, Él tomó mi pecado sobre su cuerpo. Él tomó tu pecado y lo puso en su cuerpo. Y la ira de Dios cayó sobre Él en vez de nosotros. Y por eso Él murió. Pero cuando Él resucitó, Él venció la muerte. Y regresamos a este pasaje en 1 Corintios 15. Nuestra victoria está en Cristo Jesús. Y un día, todo lo que estamos esperando en Él en fe, vamos a estar bien. La rodilla va a poder jugar fútbol. Mi hermano va a estar corriendo. Todas van a estar en sus años 21 perpetuamente, mis hermanas. Todos esos dolores se van a desaparecer. Nuestros seres queridos nos están esperando. Los que han puesto fe en Cristo Jesús. Hermanos, qué promesa, qué sanidad, qué salvación. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, que tú nos viniste a buscar, a sanar y a salvar. Padre Santo, a veces nos enfocamos en el aquí y ahora. Pero, Señor, la sanidad y la salvación que tú nos quieres dar no es algo temporáneo, es eterno. Y Jesús, tú te fuiste a preparar un lugar para nosotros. Y estamos esperando que tú regreses. Y te estamos esperando en fe, Jesús. Sabiendo, Padre, que mientras estamos aquí somos tus siervos. Mientras estamos aquí somos tus embajadores. Mientras estamos aquí, Padre, aprendemos a perseverar. Pero tenemos esa esperanza viva, Padre, y en ti esperamos. Oh Jesús, ven ahora, Jesús, que tu reino venga a esta tierra. Que así sea, Padre. Y Señor, te pido por cualquier alma aquí que todavía no ha puesto su fe en tu Hijo Cristo Jesús. Ábrele sus ojos, a él o a ella. Muéstrales, Padre, que solo en Cristo hay sanidad y salvación eterna. Padre, confiamos en ti. Eres bueno, te amamos, te bendecimos. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.